Bueno, aquí estamos delante de la cima de Pozuelo 1. Es una de las cimas más importantes de la zona de la Sierra del Íbar. Los primeros grupos que trabajan aquí, que sepamos, fueron los del GEO de Sevilla, que fue un grupo pionero en los años 60, 70, y ellos estuvieron trabajando en la cima y bueno, fue una de las primeras de las cimas más profundas de Andalucía. Pero los que realmente la topografían, la instalan y en fin, y consiguen hacer un trabajo bastante bueno, por cierto, para la época, fueron los miembros del grupo ERE de Barcelona, que venían aquí los veranos. Ellos tenían aquí familiares y todos los veranos hacían una campaña, venían de Barcelona y hacían una campaña. Y una de las cimas principales que exploraron fue el Pozuelo 1. Ellos la topografiaron hasta una cota, hasta 155 metros, donde hay un taponamiento, hay un pozo totalmente taponado y luego hay un paso que llamaron Paso de la Salamandra, que es una pequeña fisura por la que podía continuar la cavidad. Y bueno, ahí acabó la exploración, y la cima durante mucho tiempo pues fue una de las cimas más visitadas y más importantes de Andalucía. En el año 96, el Espeloclub CAR de Sevilla decidimos empezar a trabajar en la cima con objeto de intentar superar, porque estábamos seguros de que la cima tenía continuidad. La destrucción era muy dura, en unas condiciones muy extremas por la estrechez, y estuvimos durante muchas salidas y varios meses intentando, sacando piedras, haciendo un trabajo allí bastante importante, sobre todo Jan, que era muy delgado y era capaz de entrar hasta los pasos más estrechos y trabajar de una manera bastante que una persona normal no podía hacer. Y bueno, y a base de trabajo, esfuerzo, conseguimos abrir un pequeño paso que lo bautizamos como Paso de Jan, porque fue Jan el que lo abrió. Y ese pequeño paso, muy estrecho, pues nos permitió acceder a unas verticales también estrechas, por las que bajamos destrepando y demás, hasta que alcanzamos una zona bastante más ancha. O sea, retomamos la vía principal de la cavidad, que estaba taponada. Pues por este paso alternativo de Jan conseguimos alcanzar otra vez la vía principal. El paso de Jan ya es estrecho desde la entrada, es una especie de laminador inclinado de 2/4 de ancho, no tiene mucho más, y por ahí se desciende en oposición, y ahora llega un momento que se cierra totalmente, hay una pared, pero en ese cierre se produce una especie de pequeño agujero, pequeño orificio en el suelo, que además, para poder acceder a él, había que hacer una maniobra de contorsionismo bastante, había que entrar de lado, poner una postura especial, en fin, que era un paso muy técnico también, aparte de este técnico. Y por ahí pues conseguimos acceder a unas verticales por las que fuimos bajando, ya sin necesidad de desobstruir, ya la desobstrucción la dejamos atrás, fue solamente ese paso, y por ahí conseguimos conectar con la vía principal de la cavidad, o sea, sortear el taponamiento. Y a partir de ahí la cavidad pues retoma sus dimensiones y empieza a desarrollarse en vertical, es una cavidad vertical desde la entrada, y empezamos a encontrar pozos. Después de varios pozos pequeños, de pronto contactamos con un pozo espectacular de 45 metros de desnivel, enorme para las dimensiones que nos teníamos acostumbrados antes,
de 5 metros, de 6 metros en algunos puntos de ancho y muy vertical. Ahí conectamos con la primera vertical, pozo 45, y inmediatamente después de ese pozo con otra segunda vertical, igual de espectacular, pozo muy espectacular, muy grande, y está de 35 metros de profundidad. Estoy pensando, si podemos bajar todo a bases naturales, subimos reinstalando. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Lo quieres saber? Es que ya conseguía entrar en sitios donde ninguno de nosotros podíamos, ¿no? Entonces la historia del Paso de Jan es la historia de una persona con una capacidad de exploración única, porque sin él no se hubiese podido forzar este paso, porque nadie era capaz de llegar a donde él llegaba y además trabajar. O sea, él entraba en esos sitios tan estrechos y además se ponía a trabajar, a desobstruir, cosa que era increíble la capacidad que tenía de trabajo y además de esfuerzo, y bueno, un explorador bastante único. El final de la cima es la base de un pozo, una especie de colector donde llega toda el agua, y ahí parte un meandro de dimensiones reducidas que acaba sifonando. Ahí, sifonando y con bastante cantidad de barro, ahí acaba la exploración. Cuando hicimos la topografía, eso arrojó una profundidad de unos 284 metros hasta el sifón, lo que hizo que el Pozuelo 1 pasara a ser la cima más profunda, la segunda más profunda. En aquellos tiempos la cima más profunda era Sima Gen, que tenía 1000 metros, pero luego no había nada intermedio. Luego todo eran 100, 100 y pico, eran cimas que no alcanzaban ni los 300 metros. Y esta pues prácticamente llegamos a los menos 300. La espeleología estaba, en cuanto a exploración, un poquito parada en Andalucía, y porque no aparecían cimas de más de 200 metros. Y a raíz de que apareció esta cima, que alcanzamos casi los menos 300, pues se produjo un impulso, nos motivamos, dijimos, joder, pues aquí hay potencial. Y gracias a ese impulso empezamos a trabajar en cimas cercanas y alcanzamos cotas superiores a estas, de menos 300 metros. Y bueno, y la espeleología, digamos, que dio, un empujón, ¿no? Porque estábamos un poco bloqueados. No había cavidades de 300 metros de profundidad, no las había. Y a partir de aquí pues empezaron a aparecer, empezaron a producirse nuevos descubrimientos en toda esta zona del Ibar, que encontramos cimas bastante profundas, pero también en otras zonas de Andalucía, como la Sierra de las Nieves. Entonces grupos empezaron a trabajar, y a partir de ahí pues la espeleología avanzó.